Hoy estamos en los retos de la política, el programa del área de ciencia política y de administración de la Universidad de Salamanca con Gonzalo de la Maza. Gonzalo es chileno, él tiene una maestría, un máster en la Alta Escuela de Estudios Sociales y Políticos de Estudios Sociales de París y su doctorado en la Universidad de Leiden, doctorado en Sociología. Actualmente, Gonzalo es profesor titular adjunto del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas de la Universidad de los Lagos, en Chile. Gonzalo tiene en su currículum algo muy interesante, ¿no? Y es el hecho de haber sido fundador y primer presidente, ¿no?, de la Asociación Chilena de ONGs. Esto ya nos indica cuáles son algunos de sus intereses también intelectuales y académicos, ¿no?, como es el tema de la sociedad civil, las políticas sociales, la participación ciudadana. También debo decir algo que no quiero que se olvide, y es que Gonzalo también ha sido profesor de la Universidad de Salamanca, donde nos ha honrado en varias ocasiones con su visita. Bueno, este preámbulo, Gonzalo, para darte la bienvenida y el agradecimiento por el que estés hoy con nosotros. Bueno, gracias Manolo, un gusto estar aquí en los retos de la política, un honor para mí en realidad porque he visto que tienen unos invitadas y invitados de muy alto perfil. Vamos a ver qué podemos decir desde acá, Pues desde seguro que Chile. muchas cosas, Gonzalo. Pues ya sabes cuál es la pregunta. En tu opinión, y si quieres, luego podemos hablar más en lo concreto, pero en abstracto, ¿cuáles son, en tu opinión, los retos que tiene la política hoy? Bueno, tú dijiste en mi currículum que yo soy sociólogo y eso es importante porque mi mirada es sobre todo de la política como una actividad social y mi interés es la relación entre esa política institucional como actividad especializada, pero dentro del conjunto de relaciones sociales. Entonces yo quiero plantear que el reto, si lo pudiéramos decir en simple, para mí es que la política tiene que salir de la caja, como se dice en lenguaje de marketing, ¿no? Pensar fuera de la caja, trascenderse un poco a sí misma. Y voy a explicar por qué. Eso digamos, lo podemos concretar en tres retos principales hoy día. Si la política de la regulación de la lucha por el poder en la sociedad, por medios principalmente no violentos, digamos, no exclusivamente, pero principalmente no violentos, bueno, entonces la transformación de la sociedad, si la sociedad cambia, la política cambia. O sea, esa gestión del poder, ¿no es cierto? Si quiere ser eficaz la política en la tarea que se le asigna, bueno, debe cambiar también. Si le agregamos a eso el apellido democrática, tiene un reto adicional, que es que esa política, esa regulación de la lucha de poder, pues no solamente es para que no nos andemos matando entre nosotros, sino que tiene el desafío de hacer que la mayoría mande, digamos, ¿no? Que la mayoría se exprese a través de la política y que las minorías no desaparezcan, digamos, que gobierne la mayoría sin que las minorías se vean afectadas. Entonces ahí ese es un reto simultáneo de legitimidad, de representatividad y de sustentabilidad finalmente. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la eficacia para regular, por una parte, la lucha por el poder y la necesaria para legitimar e incorporar y hacer sostenible esa actividad, le obligan hoy día a la política a ir un poco más allá de lo que ha sido, por lo menos en el grueso del siglo XX y parte del siglo XXI. Entonces, enfrentar creo por lo tanto que esos retos son mayores que los internos o procedimentales, que debieran estar en consonancia con esos retos mayores. Ese es como mi punto de vista inicial. ¿Cuáles serían esos retos? ¿O de qué queremos decir con esto de trascender? Quizás hay muchas cosas, pero quiero señalar tres. El primer reto sería, nace de la intensificación de la mundialización neoliberal, digámoslo, para llamarlo de una manera simple y breve, y el consecuente debilitamiento de los estados nacionales que han sido la base de la política moderna, ¿no? O sea, nace y se desarrolla, y la política democrática se desarrolla también en torno a los estados nacionales.
Esa es la base territorial, es la base institucional y es la base simbólica también. Simbólica en el sentido fuerte, aquello que nos moviliza, ¿no? Los procedimientos, las elecciones, todas esas cosas son nacionales. ¿Y qué implica esto? ¿Qué implica la mundialización para esto? Uno, que han surgido poderes transnacionales mayores que los poderes de los estados. Particularmente, yo citando de América Latina, obviamente los estados de América Latina son, digamos, débiles frente a los poderes transnacionales, no solamente económicos, o económicos y a veces más que económicos, agregado a lo económico, por ejemplo, las redes criminales. ¿Ah? O sea, en América del Sur ese es un tema, en América Latina un tema muy de fondo, que es económico, pero no es solo económico, y es transnacional. Bueno, agregando a eso el incremento exponencial de la concentración de poder y económica y la desigualdad. Si bien el progreso material de algún modo se ha incrementado, sin embargo, estos fenómenos también se han incrementado muchísimo. Un tercer elemento sería que los fenómenos que se viven en los países están interrelacionados, están contaminados unos a otros. Pensemos solamente nada más que en la migración. Y la migración no está regulada políticamente, no son acuerdos de migración. Chile tiene inmigrantes del siglo XIX que el Estado trajo a Chile, que estimuló y trajo. Esto es otra cosa. Son las sociedades que por razones de sus propios problemas, grupos enteros migran hacia otro lugar. Y la política trata de regular eso, pero le es difícil. Entonces, pero más allá de eso, el punto es que distintos fenómenos de todo tipo se relacionan entre sí. Y hay un último elemento que quiero poner ahí. Podríamos estar mucho rato hablando de esto, pero que es que esta competencia internacional, digamos, esta globalizada, está basada en un modelo productivo que no es sostenible. O sea, que ha producido una enorme crisis de recursos naturales, de contaminación de esos recursos, de escasez o de distribución desigual, y incluso más allá ahora de crisis climática, de amplias consecuencias. Entonces, es que es un reto ya que envuelve, digamos, al conjunto, ¿no? De acuerdo. ¿Cuál es el reto? El reto ahí sería desarrollar herramientas de gobernanza internacional que no existen, que van más allá de las Naciones Unidas. Por ejemplo, por poner un caso, que fue un intento por hacer política internacional que tiene su alcance, pero su alcance se ve insuficiente ante esto, y por supuesto de cada Estado. Nuestro colega Andrés Malamud decía hace poco, lo escuchaba en algún programa, que decía, bueno, si en algo América del Sur tuviera que integrarse, no es tanto económicamente, qué sé yo, sino que en torno al tema de la seguridad. Ese hoy día, decía, es un tema en el cual América tendría que estar integrada para efectivamente poder abordar eficazmente esto. Bueno, entonces, primer reto yo lo pongo en este tema de la gobernanza internacional, que Sí, imagínate, tremendo reto. Pero hay una dimensión de esa mundialización que plantea un segundo reto, que es digámoslo así, el cambio tecnológico, especialmente en la convergencia entre tecnología de la información y comunicación e informática, a lo que se agrega ahora reciente el fenómeno de la inteligencia artificial, ¿no? Yo no soy experto en esos temas, en absoluto, lo mismo que en política internacional, pero me parece que ahí, ¿cuál es el problema? Que eso tiene muchas consecuencias sobre las características de las sociedades, consecuencias laborales, económicas, culturales, etcétera, eh, pero que junto con profundizar la concentración, porque son en quienes controlan estos procesos, o sea, hoy día el que controla la cadena, digamos, el extremo de la cadena respecto del avance tecnológico en estas materias, tiene la capacidad de dominar también muchos ámbitos, ¿no? Pero, genera, junto con eso, genera una aceleración de las transformaciones sociales, donde las identidades se fragmentan, nos convertimos en la sociedad de la inmediatez, de la precariedad. ¿Cómo no va a ser precario si un oficio que antes estaba pensado para durar toda la vida te puede durar un rato y después tienes que pensar en otra cosa, ¿no? Después una rama completa de la actividad, los guionistas de Hollywood, ¿no es cierto?, hicieron su huelga porque
porque la inteligencia artificial les había empezado a escribir los guiones. Así de simple, podía desaparecer toda esa tremenda industria en un 2x3 y ser reemplazada por otra. Entonces, esa sociedad líquida, si la tomamos el término de Bauman, ¿no es cierto?, que se desmaterializa el trabajo, se desmaterializa la economía, está guiada por la economía financiera. ¿Cómo se representa esa sociedad? Pensando en el reto de la política, ¿cómo se hace para representar eso que es efímero, que es cambiante, que no es que nos alcanza a estructurar? Y en ese mundo interconectado y efímero predominan las identidades parciales, cambiantes, las creencias por sobre las ideologías, como en el siglo XX, los proyectos de largo plazo, o la deliberación, cómo hacerla posible. Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, entonces, donde yo veo el problema en que la institucionalización política se vuelve asincrónica, por decirlo en simple, respecto de la dinámica social. O sea, hay asincronía y esas diferencias de tiempo hacen que la política no logra seguir el proceso ni conducirlo. Pierde poder, pierde su capacidad de ejercer su función, que es ahí donde estoy tratando de poner el punto. Y entonces el reto sería incorporar dispositivos que permitan esa vinculación de manera mucho más efectiva, esas vinculaciones, pero eso no es simple, porque eso significa flexibilizar una especie de atención permanente, una escucha en todo momento, ¿no es cierto? Una relación entre los actores sociales también más líquidos y esta institucionalización de procedimientos, etcétera, etcétera. Y eso me lleva al tercer reto para cerrar esta parte, esta pregunta que me pusiste, que me parece muy interesante, que sería la posibilidad, el reto de profundizar la democracia más allá de la representación. Porque si no es que la representación haya que reemplazarla, pero la representación se vuelve difícil de que a través de los procedimientos que conocemos por lo menos, entonces, ¿cómo complementar, eh, complementar ese sistema de representación con otras formas? Hagamos un punto teórico primero. En las sociedades contemporáneas, los subsistemas funcionales se tienden a autonomizar y a funcionar cada uno en su propia lógica. En este caso, para la política, esa autonomización es letal para la política democrática, porque la función de ese subsistema no es desarrollarse a sí mismo, sino que es representar, acoger, canalizar, regular, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, no puede funcionar con reglas autónomas. Tiene que tener sus reglas, pero esas reglas están en diálogo con esas realidades a las que tiene que administrar, digámoslo así. Entonces, para la política democrática eso es muy grave, porque afecta la calidad de la representación en la gestión del poder, que es su función principal. En ese contexto, entonces, yo digo, y si le agregamos la tecnocratización de la política, esta alianza que hay entre la política y este sistema tecnocrático que sí se ha autonomizado, bueno, se autonomiza relativamente la sociedad. ¿Cómo volver a religar eso, a revincularlo? Y ahí creo, y agreguemos una sociedad que no está estructurada en grandes categorías sociales permanentes. Por lo tanto, no es que solo la política se aleje, sino que la sociedad se hace difícil de representar. Ese es mi punto. Y entonces tiende más bien a manifestarse la sociedad, a manifestarse de manera a veces explosiva, pero en todo caso efímera, que es un momento así, otro momento así, después lo podemos ver para el caso chileno. Pero una sociedad que tiende a desconfiar, por lo tanto, de esa dinámica institucional, ¿no? Bueno, entonces eso obliga a renegociar esa relación y ahí uno podría pensar en temas como los temas que se han planteado como democracia directa, democracia participativa. No quiero hacer aquí una especie de menú de mecanismos, sino solamente decir, aquí se trata de que la sociedad tenga una capacidad de acción pública mayor. ¿Ah? Y eso significa que eso le ayuda a estructurarse a sí misma y le ayuda también a participar del proceso político. Y ligando al reto anterior, pensemos por un ejemplo en las redes sociales, la importancia de las redes sociales hoy día. Pero ¿quién controla las redes sociales? ¿Cuán públicas son las redes sociales? Las redes sociales están manejadas por dos empresas, el señor Musk
y la del señor Zuckerberg, y por un poder, por un gobierno o asociado, condicionado políticamente como el gobierno de China. O sea que, ¿no? Que entonces no tiene nada de público. Ese gran foro global que son las redes no tiene nada de público. Entonces, bueno, partamos por ahí para no hablar de temas como la democracia directa, etcétera. Bueno, en síntesis, si podemos resumir todo esto, digamos que para mí los retos serían el primero en la esfera política internacional, o la necesidad, digamos así, de una gobernanza internacional de otro tipo, de nuevo tipo, la flexibilización e innovación institucional y la ampliación de la participación ciudadana por la vía de incrementar la capacidad de acción pública. Sí, Y una codita, solamente voy a hacer una codita, cuando se dice que los principales retos de la democracia y la política son el autoritarismo y el populismo, yo creo que sí, es verdad, pero se habla más de los síntomas que de las causas cuando se dice eso, es mi impresión. O sea, esos fenómenos tienden a surgir y tienden a fortalecerse en contextos como este. Ahí tendríamos que hablar de historia, qué sé yo, pero quiero decir, tenemos que ir a las causas y en este sentido creo que este análisis más de sociología política o de sociología puede ayudar a identificar esos retos. bueno, has dicho cosas muy, muy importantes, muy interesantes, así lo esperaba. Entonces, Gonzalo, por desbrozar tres ideas dentro de lo mucho que has dicho que me parece que son muy sugerentes. La primera tiene que ver con, yo creo que la primera frase que has dicho, cuando has dicho que la política tiene que mirar a la sociedad en la que está inserta, ¿no? Y esta sociedad está cambiando. Y esto me recordó una frase del secretario general Guterres en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la última asamblea de septiembre del año 2023, que dijo una frase para mí lapidaria: el mundo ha cambiado, nuestras instituciones no. Así Y yo es. creo que eso articula muy bien con lo que tú has dicho, ¿no? Estamos en una sociedad que ha cambiado profundamente, y que, sin embargo, parece que la política seguimos con la lógica de siempre. Y esto pues lo vemos desde la perspectiva electoral, la perspectiva de que queremos o buscamos que haya partidos políticos como están en nuestros manuales de hace 50, 60 años, y estamos en otra cosa. Y segunda idea que has dicho, ¿no? Has dicho, aquí tenemos un grave problema de la representación. Yo estoy también totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Esa famosa idea, no es solo esa famosa idea de, yo que sé, en España del 11M, de no nos representan, ¿no? Sino la idea de que hoy la gente está fuera, ¿no? De la polis. Pero este estar fuera, y es lo que te quería preguntar, hay una idea de este pensador coreano que ha radicado en Alemania, Byung-Chul Han, que él se refiere en un determinado momento a que la voluntad general rusoniana podría venir de la mano de la inteligencia artificial. Es decir, que la inteligencia artificial hoy nos daría o nos da un instrumento muy potente para conocer realmente lo que queremos, lo que pensamos, lo que hacemos, ¿no? Ojo, no digo conocerlo desde una manera libre y desde una manera, evidentemente, no mediatizada por los intereses económicos, ¿no? Que tiene la Claro, claro. inteligencia artificial. Y la tercera cuestión, y a ver qué te parece, tiene que ver también con este primer reto. Cuando dices, has dicho textualmente, ya he anotado, mundialización neoliberal, ¿no? Que se ha producido y que ahora, curiosamente, ese escenario se contesta por la derecha. Es decir, Así es es. el trumpismo, es Milei, son todos los movimientos que pueden surgir desde la derecha las que están reivindicando esos estados nacionales, es decir, dicho de otra manera, el nacionalismo frente a ese mundialismo, ¿no? Ahí quedan Claro. mis tres comentarios. Sí, Adelante. sí. Mira, yo pienso, partiendo por el final, o sea, yo pienso que hay que releer a Polanyi, ¿no? Polanyi, cuando escribió su libro La Gran Transformación, él lo que estaba viendo era la anterior mundialización
no neoliberal, pero sí la idea, para no cargarnos sobre un término, esta idea de que a través de un mercado global, interconectado, digamos, y esta competencia se podía crear un orden. Eso es una utopía, una antiutopía que, no se, que se reveló extraordinariamente problemática. O sea, y causante de muchos problemas. Entonces yo digo Polanyi porque me parece que es que es el que coloca, digamos, un mundo en transformación va a producir crujidera. No hemos hablado aquí de la transformación de la lucha por la hegemonía mundial. O sea, hoy día estamos en un escenario también, ¿no es cierto?, que hay una lucha entre China y Estados Unidos que está comenzando en realidad y que va produciendo un desorden, digámoslo así. Pero para mantenernos donde estábamos, esa idea de que se podía regular, de que eso podía funcionar automáticamente de esa manera, es una idea muy dañina. ¿Y cómo se resolvió, entre comillas? Se resolvió a través de la guerra en el siglo XX, primero, unas guerras mundiales de enorme impacto, y en el caso de las democracias occidentales, posguerra, se resuelve a través de un pacto social que le da sustento a una manera de ejercer la democracia, ¿no? Y aquí tomo la idea de Leonardo da Vinci, que dice, bueno, ¿qué pasa en los contextos donde no se logró ese acuerdo social que sustentaba el estado de bienestar y que era la contraparte de una democracia que tenía que ser muy procedimental, muy mínima, pero que estaba sustentada sobre algo? Entonces, ahora ese algo ha desaparecido o ha sido horadado por las propias características que tiene esta dinámica económica. Y por lo tanto, no es tan extraño que surjan, por eso digo yo que fenómenos como el autoritarismo y el populismo tienen su causa también acá. Y por lo tanto, hoy día, esos movimientos que tú señalas están, digamos, están captando un aspecto de la vida social, como son precisamente las identidades, entre ellas las identidades nacionales, frente a este orden abstracto que además es impotente para regular su propio proceso. Si nosotros dijéramos, no, es que la mundialización es mucho mejor y el intercambio económico, lo que te van a decir los economistas, es infinitamente mejor, muy bien, entonces tendría que tener respuesta para cómo abordar la crisis climática que hace que esa propia explotación económica se vuelva en contra de las personas que participan de ella. Y no lo tiene. ¿Te Entonces hay ahí como un punto ciego. Y al contrario, pareciera ser que si, digamos, las ideas como la transición verde o cosas de ese estilo sirven más bien a intereses de algunos países versus otros que tienen que aceptar eso, pero no tienen las condiciones para que eso los beneficie. Si nos vamos a la primera pregunta que tú dijiste, bueno, la sociedad cambió, que es decir, bueno, si la sociedad cambió, y me parece que Guterres me parece un gran líder dentro de las escasas posibilidades que tiene de actuar, si la sociedad cambió, entonces no podemos, y quizás es el problema de la izquierda o de las fuerzas más progresistas, romantizar una sociedad que se ha fragmentado y que por lo tanto no es simplemente démosle el poder a la sociedad. El problema es creemos un vínculo entre sociedad y política que permita defender algunos marcos básicos, desarrollarlos y hacernos partícipes, porque de otro modo la sociedad está fuera. Pero ¿Y qué pasa? Gonzalo, ¿ese vínculo Sí, podría ser la inteligencia artificial? a eso me iba a referir. Yo creo, mira, ahí hay un problema generacional, creo. A mí me cuesta a esta altura pensar que algo así es posible, ¿no? Entonces debo confesar un sesgo ahí, porque bueno, porque uno ni siquiera alcanza a entender bien cómo esto funciona. Pero diría lo siguiente, me parece que para conocer así como conoce la ciencia, ¿no? La ciencia positivista conoce y dice, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que hay. Estos son los discursos, los 100.000 millones de mensajes que se transmiten nos quieren decir esto. Pero el Sí. problema es que la sociedad humana no es solamente un producto de conocimiento, sino que es un producto de nosotros mismos. O sea, nosotros mismos somos eso también. Entonces creo que se pilla un poquito la cola en el sentido siguiente. Si fuésemos exclusivamente una suma de individuos que tenemos que saber qué preferencias tienen,
Y bueno, para decir que creo que herramientas como la inteligencia artificial o la comunicación virtual son extraordinarias. Yo antes de esto pensaba, por ejemplo, una de las críticas o uno de los reparos que se le hacía a las formas de democracia, digamos, directa, era que, bueno, que en sociedades de masa eso no era posible. Desde la aparición del Internet y las redes, tú puedes hacer, podríamos tener una Asamblea Mundial de Ciudadanos sin mayor problema. O sea, digamos, se podría, Sí, habría que solucionar algunas cuestiones técnicas, pero se puede. Eso que no se podía en el siglo XIX, hoy día sí se puede. Sin embargo, no apostaría todo a una especie de, digamos, de radiografía. Me parece que la radiografía es fundamental, pero no creo que sustituya a la deliberación, es decir, al debate de las preferencias de los caminos a tomar. O sea, yo tomo la foto hoy día y saco así como un mapa satelital, ¿no es cierto?, de qué es lo que está pensando la sociedad y qué voy a obtener. Voy a obtener una cartografía del momento, voy a poder identificar muchas cosas y enriquecer enormemente la deliberación. Me cuesta pensar que esa deliberación se pueda sustituir exclusivamente por ese conocimiento. entendido, entendido. Am, Bajando ahora a nuestro nivel de abstracción, ¿cómo ves la política chilena hoy? Con esto ya vamos terminando. Ok, bueno, en el caso de Chile estamos en una situación extraordinariamente extraña y nueva, en el sentido de que Chile, tú bien sabes, ha tenido venimos de un debate constitucional fracasado, de dos debates constitucionales fracasados, incluso de tres debates constitucionales fracasados, porque hubo una iniciativa en el 2016 de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno de levantar Sí, una iniciativa de nueva constitución. ¿Y por qué este afán constitucional o constituyente? Porque nos rige una constitución que fue promulgada en dictadura y que tiene muchos problemas y que está detrás de un modelo que también se ha vuelto insustentable para nosotros. Entonces, Chile, después de haber sido visto como el país más institucionalizado de América del Sur, en fin, resulta que no ha tenido la capacidad, no hemos tenido la capacidad de darnos un orden que transforme el que tenemos, ¿no?, que es una voluntad legítima de un país. Y entonces, y si uno va viendo, y no sabemos por lo tanto cómo hacerlo, bueno, Chile no tenía experiencia en hacer eso. Nunca había hecho una asamblea, un proceso democrático para cambiar su constitución, y lo había hecho muy pocas veces además esto de cambiar la constitución. La última era, o sea, teníamos 1920, 1833, 1925, 1980, y nunca se había planteado nuevamente la idea de crear una nueva constitución. Y si tú piensas, a mí este análisis abstracto que hicimos a mí me sirve para pensar Chile, porque no lo logró la política institucional al modo usual en el 2016, que era la idea de que los dos grandes bloques, muy controladitos, pusieran los insumos y nosotros nos pronunciáramos luego para ver que si nos gustaba o no nos gustaba. No lo logró posteriormente, no lo lograron los movimientos sociales, digámoslo así, los movimientos sociales que llegaron con toda su energía en 2021 a cambiar las cosas de una manera quizás un poco desacompasada de la sociedad más amplia. Hay otras razones, y no lo logró la ultraderecha, esa ultraderecha que hoy día también en el mundo está teniendo su oportunidad. Aquí la tuvo, o sea, tuvo la hegemonía en el último proceso constitucional y la sociedad en la primera, el intento de Bachelet fue más bien la élite política que no fue capaz de, no es raro, la élite política no fue capaz de decir, oye, demos el paso que hay que dar, no lo reconoció como necesario, y posteriormente la sociedad autoorganizada no dio el ancho, no dimos el ancho, y posteriormente la ultraderecha como una respuesta, no, es que aquí hay que hacer las cosas de otra manera, tampoco lo logró. De tal manera que estamos en un punto en que las distintas alternativas a disposición no han tenido respuesta para algo que no es solamente cambiar la constitución, es más bien, porque eso sí lleva 15 años o más en Chile, es el intento por transformar un modelo que se instaló en Chile de relaciones sociales, de relaciones económicas, que no es visto como legítimo, que no resuelve los problemas actuales y que requiere una transformación que no sabemos en este momento cómo realizar. En ese contexto, el actual gobierno
que nació, digamos, del movimiento estudiantil del 2011, de las movilizaciones sociales, es heredero, digamos, en cierto modo, del segundo intento constitucional del 2021, de la convención. Bueno, perdió esa alternativa, no tiene mayoría en el Parlamento, no tiene fuerzas políticas suficientemente estructuradas, es gobernado por es formado por dos coaliciones, una Sí. cosa muy rara, dos coaliciones, que ni siquiera son tampoco dos partidos, son coaliciones. Eso significa que sus posibilidades, está cumpliendo 2 años, sus posibilidades de cumplir este objetivo son muy limitadas, ¿no? Este objetivo de cambio mayor. Pero sin embargo, es una contribución y es un sector que tiene que ganar su presencia en esta discusión. Es difícil, yo creo que a mediano plazo se van a volver a plantear para Chile opciones mayores y creo, ojalá, que el aprendizaje que hicimos, que hayamos hecho aprendizaje y que podamos tener una política, no sé, ayornada al modo de lo que hablamos antes, por lo menos para en el campo nacional, poder plantearnos un camino que nos dure también como nos han durado otras cartas constitucionales. Bien, Gonzalo, pues hasta aquí los retos de la política contigo en la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Como siempre, espero que nos veamos pronto. Muchas gracias.